Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Tú, Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por su amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tú, Señor, que velas por el pobre y al humilde das tu protección, al que amas le ofreces un tesoro, le das tu corazón. Tú, Señor, que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi oración. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Dios sea bendito. Hoy tenemos la oportunidad de orar. Es una bendición, de verdad, es una oportunidad maravillosa por estar reunidos con ustedes haciendo oración. Y hoy vamos a orar con la palabra, la Lectio Divina. Ustedes saben que es un método que ha acompañado la historia de la Iglesia desde hace muchos siglos, desde los monjes. Algunos dicen que Jesús también oraba así con los salmos. También nosotros podemos tener esa bella oportunidad de orar con la palabra, pero como debe ser, como nos propone el documento de Aparecida, como Benedicto XVI nos pidió a todos los creyentes de América Latina, orar con la palabra, emplear la palabra, promover la palabra y hacer que esa palabra sea nuestra oración principal. Si tú eres católico o si tú eres cristiano o si tú eres una persona que hasta ahora está volviendo a nuestra fe, pues lo principal es acercarse a la palabra de una manera adecuada, ¿sí? Pueden haber muchas reflexiones, pueden haber muchas visiones personales, muchas ideas personales sobre la fe, muchas experiencias espirituales muy personales, muy particulares de la gente.
pero todo eso no es tan definitivo como la experiencia que tengas con la palabra de Dios. Eso es definitivo. Para la fe de la Iglesia Católica, más importante que la experiencia íntima, personal, que yo tenga con la Virgen, con Jesús, con todos, es que yo me encuentre con el Señor a través de su palabra. Nunca se nos puede olvidar eso. Porque si se nos olvida eso, empezamos a hacer un estilo de cristiano, un estilo de católico, un estilo de creyente, no anclado en lo que debe anclarnos. La experiencia de tantos hombres y mujeres que registraron en el Sagrado Libro el encuentro con Dios y que nos sirve a nosotros para hoy ese encuentro ser más fiel, más personal, más íntimo, realmente íntimo con Jesucristo. O sea, lo que da la intimidad con Jesucristo es que yo me deje moldear por la iglesia, me deje moldear por la palabra, ¿cierto? Entonces, así es que hacemos esta oración. Nuestra oración, ustedes se han dado cuenta en este taller de oración, no es como una oración emocional, donde yo como que trato de que te estimules emocionalmente, llores, y de pronto te ofrezco que si tocas la pantalla del televisor te vas a sanar, y de pronto te ofrezco que es que aquí tengo yo lo que te va a pasar en el mañana, entonces te voy a adivinar eso. No, no es así, no es así, ¿ya? No debe ser así, no debe ser así. Es una oración más bien sencilla, donde yo descubro el misterio de Dios a partir del gran amor que el Señor nos tiene. Y ese misterio, pues es un misterio salvador, es un misterio liberador, es un misterio que me produce mucha paz y me ayuda a vivir plenamente mi vida sin miedo, sin temor, sin llenarme como de esa sensación de que todos son malos y que nosotros los cuatro somos los buenos. Esa sensación no es la sensación de los creyentes, ¿ya? Todo el mundo es malo, pero si tú estás conmigo en este grupo, seremos los buenos. Y nosotros sí nos vamos a salvar y los otros se van a tostar. No es el plan de Dios, ¿ya? No es el plan de Dios. El plan de Dios no es decir, si tú ves este canal, te salvas, pero si tú no ves este canal, te condenas. No es así. O sea, si tú te acercas a Jesucristo, lo acoges en tu corazón, a través de la palabra, de la vida de los sacramentos, y te dejas transformar por Él, pues seguramente vas a ser feliz. Y el que de pronto no es renuente a eso, o está alejado, o está ensañado en contra de la fe o de la iglesia, pues los creyentes lo que hacemos es orar por ellos, ¿sí? No buscarlos, perseguirlos, atacarlos y exterminarlos. Eso no es la mentalidad de la iglesia. Es más, oramos por ellos y entramos en diálogo decente, racional, auténtico con el mundo, que es lo que nos pide hoy el Santo Padre, la Iglesia, entrar en diálogo con el mundo, entrar en diálogo, ¿ya? No quiere decir que nos fundamos en el mundo. Entonces, si el mundo dice que no creemos, bueno, sí, Señor, está bien. No. El diálogo significa que yo me abro al otro, lo escucho al otro, valoro las cosas del otro, el otro valora las cosas mías, y en ese profundo intercambio generamos un encuentro, ¿ya? Muchas veces ese encuentro será desde diferentes orillas, ¿no? De diferentes orillas. Está bien, podemos ser amigos, pero su manera de pensar y de vivir y de actuar, pues obviamente no es la misma mía, pero no por eso entonces somos enemigos y estamos ya como diciendo, jaja, usted se va a condenar, en cambio yo no. No, eso hace mucho tiempo que pasó, ya esas visiones así como raras, hace mucho tiempo que pasó. No las volvamos otra vez a traer, porque no es el espíritu del Concilio Vaticano II, el espíritu de Aparecida, el espíritu de la nueva evangelización, el espíritu de la iglesia de hoy. No es otro. Entonces tienes tú, querido creyente, empezar a buscar ese espíritu de la iglesia de hoy, lo que Dios quiere hoy de la iglesia, a partir de la experiencia con la palabra, de la experiencia en la comunidad, ¿cierto? En la iglesia, con tus pastores, con tus obispos, con tu párroco. Siempre hay que preguntar. Los laicos y todos tenemos que preguntar. Yo también tengo que continuamente preguntarle las cosas a los obispos. Y los obispos continuamente hacen discernimiento. Y el Papa por eso tiene también una cantidad de personas a su alrededor que hace discernimiento. No hay nada que llegue, uy, me llegó directo, línea directa con... No. Pues todo es... La mediación del Espíritu es así, en comunidad, haciendo discernimiento,
hacemos discernimiento, descubrimos los signos de los tiempos, oramos, le pedimos a Dios que nos diga qué debemos hacer en el mundo de hoy. Así lo hace el Papa, así lo hacen los obispos, así lo hacemos los sacerdotes, así también lo hacen los laicos, los creyentes, todo el mundo. No están esperando mensajes, me sopló el Espíritu Santo solo a mí lo que íbamos a hacer. No. Las cosas se ven en el mundo y el mundo es el escenario, el espacio en el que Dios habla. Y con el discernimiento de la comunidad, escuchamos la voz de Dios en la historia y actuamos. ¿Sí? Ese es el método que está en la Sagrada Escritura. No nos lo inventamos nosotros, está ahí, así fue el plan de Dios, en la historia. Y eso creo que es muy importante, en la historia. Entonces vamos a tener en cuenta eso ahora que nos ponemos en esta actitud de oración y de pedirle al Señor que Él nos ayude con la gracia de su Espíritu a acercarnos con la palabra como debe ser. Bien, entonces te dispones, haces un ratico de silencio, haces un ratico de oración en silencio. Vamos a pedirle al Señor que nos dé humildad, sencillez, que nos abra el corazón, el entendimiento, ya que hoy vamos a hacer lección divina para acercarnos humildemente a la palabra de Dios, sin prevenciones, sin tener ya en la cabeza predispuesto lo que esa palabra nos va a decir, sino sencillamente dejarnos atender, dejarnos iluminar, dejarnos impresionar por esa palabra. Con ese estilo de sencillez, de humildad, es que tenemos que acercarnos hoy a esta palabra. Pedimos la luz del Espíritu Santo. Siempre que nos vamos a acercar a la palabra lo hacemos con respeto. No se acerca a la palabra con deseo de decir, venga rápido, leo esto, que tengo prisa. No, con sencillez, con humildad. Así sean pocos minutos, la lección que haremos, o así sea mucho tiempo, no significa que por eso lo hagamos superficialmente, sino tomando conciencia de lo que vamos a hacer. Es la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra que ilumina nuestra vida, nuestra existencia. En nuestro corazón pueden haber muchas intenciones. Hay algunos hermanos que de pronto no han cogido esto que es importante. O sea, vamos a orar para encontrarnos con Jesús, ¿sí? No para pedir cosas. A algunos les gusta hacer oración, pero para pedir, haciendo una interpretación inadecuada del texto de la Biblia que dice, pidan y se les dará. Sí, hay que pedir, correcto. Pero en la palabra no está diciendo que pidan y desconozcan quién soy yo, sino lo que Dios quiere en toda su experiencia es que se encuentren con Él, ¿no? Entonces, lo primero es encontrarme con Él para disfrutar de su presencia. No caer, y eso solo lo sabes tú y tu conciencia, como en ser interesado. Me acerco a Él para que me vaya bien. Me acerco a Él porque si no me acerco a Él, de pronto me da mal. Eso es interés, ¿cierto? No es así. Me acerco a Él porque de verdad me fascina estar con Dios, me fascina estar con Él. Me encuentro feliz, salvado por Él. Y al encontrarme feliz con Él y salvado por Él, pues claro, descubro que Él es la fuente de mis alegrías y en Él puedo confiar también mis cuitas, mis necesidades. Entonces, primero eso, pedirle al Señor que me ayude a encontrarme con Él, que haya en la cabeza esa súplica que tengo por ganarme la lotería, por arreglarme la vida, por la dificultad, por el asunto, que no sea en este momento tan prioritario como descubrirlo a Él. Si lo descubro a Él, lo demás sale por añadidura. Primero, descubrirlo a Él. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Vamos a tomar el texto. Abren su Biblia en ese texto que está ahí. Es el texto de la lección divina de hoy.
¿ya? En Juan 6, 60, 69. Juan 6, 60, 69. Juan 6, 60, 69. ¿Ya lo tienes? Lo buscas en tu Biblia. Juan 6, 60, 69. Es el Evangelio de San Juan. Buscas el capítulo 6, el versículo 60, del 60 al 69. Recuerden que la primera etapa es esta disposición y la lectura. Nosotros aquí hacemos 3 lecturas del texto. ¿Por qué hacemos 3? Podríamos hacer más, pero lo que se pretende con estas 3 lecturas primero es que me familiarice con el texto, ya me familiarizo, es decir, ya no es desconocido para mí y empieza cada vez que lo lea a fijar mi atención en alguna palabra, en alguna oración de ese texto, y entonces como que yo digo, por aquí como que la cosa me está indicando, pero sin empezar a buscar enseñanza. Uno de los grandes errores que tenemos nosotros, tanto los predicadores como cualquier persona que dirige un grupo de oración o que hace la palabra, es que lee y ya quiere sacarle enseñanza. No, no hay que sacarle enseñanza. Dejemos que el ejercicio mismo vaya llevándonos a la experiencia con Dios. Dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos hecho la primera lectura de este texto, es la primera lectura. Hasta ahora no hemos hecho más que leer esta primera lectura. De pronto en nuestra cabeza ya hay algunas ideas, cuando son textos como muy apasionados, donde se presenta una crisis o algo así, como que uno en la cabeza ya dice, ve, por aquí va esto. Pero no hay que empezar a hacer muchos análisis. Sencillamente hicimos un barrido. Vamos a hacer el otro barrido. Digamos, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dejamos entonces este silencio, donde ya hemos leído este texto por segunda vez,
como que en nuestra cabeza ese texto resuena. No hay que hacer aquí nada más que recordar lo leído, quién habló, quiénes dicen, sin más que lograr de que ese texto pese en nuestra cabeza, que ciertas palabras que he leído como que me fijen atención, me pesen ahí, como que yo, porque no las entiendo o porque me causan admiración o porque me causan cuestionamiento, como que empiecen a pesar más. Bien, vamos a hacer la tercera lectura de este texto, la tercera. Vamos a leerlo con calma, a ver qué nos dice este texto. Recuerden, ahí está el Evangelio. Si estás hasta ahora llegando, estamos haciendo Lección Divina, Evangelio de San Juan, capítulo 6, 60-69. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de las 3 lecturas, pasamos a la meditación. Leer es lo que hemos hecho, leer. ¿Ya? Ese ejercicio de leer, ¿qué hace? Fijar en nuestra cabeza, familiarizarnos con un texto. Obviamente, algunos tendrán un poquito más de memoria fotográfica, entonces de una vez leyeron el texto y ya lo tienen aquí en la cabeza. Otros de pronto no, necesitan una lectura, 2 lecturas, 3 lecturas, 4 lecturas. Y de por sí, por más memoria fotográfica que tengamos, si no hacemos unas 3, 4 o más lecturas, hay detallitos y hay palabras que de pronto las podemos pasar por alto y resulta que son interesantes. Entonces, cada barrido, cada lectura nos ayuda a recoger una cantidad de cositas que en la primera lectura no se alcanzan a observar, que requieren otras lecturas. ¿Ya? Después de esto, viene la meditación. La meditación tiene que ver con muchas cosas. La meditación nos ayuda a entender lo que leímos, ¿ya? A entender lo que leímos. Mucha gente lee, pero no entiende. Y en el tema de orar con la palabra o hacer oraciones de cualquier clase, muchas veces leemos, pero no entendemos. O oímos, pero no escuchamos. Es decir, entra a nuestra cabeza, pero nuestra cabeza no está dispuesta a acoger eso. Nuestro entendimiento no se presta para eso. Por eso requiere este silencio, esta repetición. Sí, como que la prisa no es, venga, leo unas 10 hojas de la Biblia que eso me sirve. No, sino solo unos versículos, nada más. Bien, vamos a ubicar ese texto en su contexto. ¿Ya? El texto en su contexto. ¿Qué es ubicar el texto en su contexto? Ubicar el texto en su contexto significa que ese texto no está solo, viene de atrás de algo, está amarrado a algo más grande. Eso más grande es lo que pretendemos mirar. A lo largo de estos domingos, este evangelio es el de los domingos, a lo largo de estas lecciones divinas que hemos hecho en estos jueves, nos hemos dado cuenta que este texto viene de un texto grandote. Ese texto chiquito viene de un texto grandote. Y ese texto grandote, pues ustedes miran, es el capítulo 6. Vaya, miren el capítulo 6. ¿Ya? Ustedes tienen la Biblia ahí, pasan la hoja. ¿Dónde está el inicio del capítulo 6? Dice, la multiplicación de los panes. Dice luego, Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. Luego dice, discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Entonces, como que nos ubicamos. Este texto es el final, ya es la conclusión. ¿Ven? La conclusión
de todo lo que Jesús había hablado respecto al discurso del pan de vida. Los que han ido a misa pues han seguido esa secuencia. Y si tú hasta ahora te encontraste con este texto tranquilo, también es fácil de entender con la lección divina, porque lo que se hace es, ese texto lo ubico en su contexto, es decir, este es el final, ya es la conclusión de una serie de episodios donde Jesús se propone como el pan de vida. Y los judíos empiezan a cuestionar, pero ¿cómo este se va a proponer así? Si el único que alimenta es Dios, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dice, pues sus papás se murieron por ese alimento, yo les di alimento, pero ese alimento no aguantó. En cambio, el alimento que yo les doy soy yo mismo, y eso sí, salta para la vida eterna. O sea, coman, me decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese sí tiene vida. ¿Ya? La conclusión es la de hoy. Ese discurso de Jesús y esos cuestionamientos de los judíos, pero ¿cómo este nos viene a decir que comamos su carne? Concluyen con lo que hoy hemos leído. Bien, una de las cosas que siempre hemos tratado de hacer es fácil y muy sencillo. Mirar qué palabras se repiten. Las palabras que se repiten lo que ayudan es a decir, la insistencia va por aquí va la insistencia, es por este lado, es por este lado. Entonces vamos a ver qué palabras se repiten. Miremos, versículo 60, empezamos en el 60. Se repite palabras, se repite mucho palabras. Se repite discípulos. Vida se repite. Creer y no creer se repite. Vida eterna, vida se repite. Palabras se repite. Ustedes mismos van haciendo el ejercicio. ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué verbos? Esto de los verbos es importante. Los verbos denotan acción. Entonces uno mira los verbos. Caminar, sentir, servir, correr. Acciones, ¿sí ven? Acciones. Entonces vamos a ver qué aparece aquí. Dice, oírle, escucharlo, murmurar, escandalizar, subir, servir, decir, creer. Ustedes mismos van mirando los verbos, ¿sí? Entonces, al hacer este ejercicio, ya en mi cabeza estoy claramente entendiendo qué es lo que este texto dice. Dice que muchos dijeron este lenguaje, muchos de sus discípulos, que le escucharon este discurso del pan de vida, de que el que no me come no tiene vida, dijeron, esto es muy duro, esto ¿quién lo entiende? Se escandalizaron, dijeron, no, esto no, ¿quién puede entender esto? Estas palabras son muy fuertes. ¿Cómo así que yo tengo que comer a Jesús? No lo entendieron, se escandalizaron. Alguno que otro debió pensar que Jesús era un antropófago o algo así, que estaba pidiendo que mordisquearan la carne de él. No lo entendieron, lo rechazaron por su cultura judía. Y me dice el texto que es como una crisis lo que sucede aquí. Es una crisis. ¿Ah? Este texto es muy lindo, porque después de lo que ha hecho Jesús, aquí ya Jesús les pide que crean y ellos, muchos se escandalizan. El texto es claro cuando dice, se echaron para atrás y muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Este texto es interesantísimo, porque aunque la Biblia nos cuenta de Jesús y lo fascinante que es Jesús, nos coloca unos episodios donde algunos discípulos se le corrieron. ¿Ah? Es decir, dijeron, yo mejor he hecho reversa aquí y me voy para otro lado. Y el texto es muy fuerte. ¿Ah? El texto que empieza diciendo que le dio de comer a 5,000 hombres en el capítulo 6, y sin contar a las mujeres y los niños, o sea, un jurgo de gente.
y después todo ese jurgo de gente que lo buscaba, y después como que eso se fue reduciendo a los judíos y al pueblo que lo estaba escuchando. Y ya aquí el texto nos dice, muchos se echaron para atrás, dice el texto. Eso, muchos dijeron, hasta aquí fue, y ya dejaron de andar con él. Esto es bien fuerte, ¿ah? No nos imaginamos esto solo cuando lo experimentamos en la vida, cuando la gente está a nuestro lado y de pronto decide decir, hasta aquí, yo me corro de usted, ya más bien dejo de andar con usted, ya me retiro de aquí, me salgo de aquí, no soy con usted. Es decir, hay una crisis aquí, una crisis en la que Jesús cuestiona a sus discípulos, a sus apóstoles. Imagínese usted la escena como que la gente se va yendo, se va yendo, se va yendo, como diciendo, esto no es conmigo, esto no es conmigo, esto no es conmigo, esto no es conmigo. Van armando toldo aparte. Y Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, la crisis debió ser una crisis bien fuerte. Lo que experimentó Jesús ahí, al decir esto, debió ser tan fuerte que más de uno se pudo sentir como, no, esto no es conmigo. Sin embargo, miren ustedes la respuesta de Pedro. Pedro es de esas respuestas inspiradas, ¿ah? Inspiradas por el Espíritu Santo. Pero ¿a dónde nos vamos a ir? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. O sea, ese es el único que alimentas de verdad. Y nosotros sabemos que tú, es una confesión de fe muy bonita. Tú dices esas cosas porque vienes de Dios. Los otros les costó trabajo entender. Los otros, muchos de estos pensaron que era un milagrero, que era un amigo que me iba a promover en un reino político, que como es mi amigo entonces me va a dejar hacer lo que yo quiera y va a terminar pues poniéndole la pata a todo el mundo. Y Jesús no estaba por ese lado, Jesús no lo entendieron por ahí. Pero Pedro y sus apóstoles logran percibir esto, que hoy el texto nos dice. ¿A dónde nos vamos a ir? Es decir, si no es contigo, ¿quién más nos podrá alimentar? Nosotros creemos que tus palabras se alimentan. Es la conclusión de este capítulo 6. Nosotros creemos que tus palabras no son palabrillas, sino sí alimentan. ¿Ya? Para muchos estas palabras de Jesús y el estilo de Jesús, no. El texto es claro cuando dice que Jesús sabía quiénes lo iban a entregar. Y sabía que hay muchos de los que estaban ahí, no están ahí por cariño, por lealtad, por amor a la causa, sino que estaban porque dicen, aquí arma un reino y de pronto a mí me va bien. Y es mejor ser amigo del que manda y no amigo del que no manda. Un poco esa cultura, la cultura de el que manda, hagámonos amigos de él. Y no importa que vendamos a los demás, pero hagámonos amigos de él. El que manda, ¿cierto? Jesús descubre aquí que el tema aquí no es mandar. El tema es alimentarse de él, es diferente. ¿Sí? El tema es diferente, el tema no es a quién descabezamos y quién es el rey. Y yo cuando esté de rey, entonces los amigos míos se suben y los enemigos míos los bajamos. No, Jesús aquí dijo, no, el problema no es ese. El problema no es de quién manda y quién no manda, sino de qué nos vamos a alimentar, de Dios o del mundo. Pedro dice, preferimos alimentarnos de ti. ¿A quién vamos a ir? ¿Quién nos va a dar lo que tú nos das? Bello, pero también bello y crudo y fuerte. Muchos prefirieron decir, no, este alimento que usted nos da, nos gusta más el alimentico del mundo. Las pretensiones del mundo, el poder del mundo, la platica, nos gusta más ese estilo. No, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Su estilo no me gusta. A mí lo que me gusta es un estilo donde yo pueda hacer y deshacer. Es lindo el texto, nos pone en evidencia lo que es un discípulo y cómo Jesús confronta a sus discípulos para que sean auténticos discípulos. Y cómo en la vida también sucede lo mismo. En la vida es igualito, ¿ah? Lo que dice este texto. En la vida es igualito. Muchos se acercan a nosotros, a los creyentes, con ánimo de ser discípulos y por el camino se dan cuenta que como que no, como que ahí no hay un tema de poder, ni de influencia, ni de dominación, sino que es otra cosa. Es alimentarse de Dios. Y dicen, no, esto no es lo que yo busco. Yo lo que busco es otra cosa. Y se van. Y se van. Y quedan solo los que son capaces de decir, no, yo sí realmente
Me doy cuenta que eso de ese mundo de poder, de intrigas, de alimentarse con calumnias, eso no es conmigo. Yo mejor me alimento de ti, que tienes palabras de vida eterna. Bellísimo el texto. Bien, vamos ahora en la oración. Leer un texto, meditarlo, no solo es para leerlo y meditarlo, sino para poder responder a esta pregunta. Esto que he leído y he meditado, ¿qué me hace decirle a Dios? O la otra cara de esa misma pregunta. Dios, ¿qué me dice con esto que he leído y meditado? ¿Ya? No a nosotros. Nosotros es de pronto una manera muy irresponsable de hablar. A nosotros tenemos que no. Yo que soy el que he leído esto. Yo que soy el que lo he meditado. Dios, ¿qué me dice a mi historia, a mi comportamiento, a mi actitud? ¿O qué me hace decirle a Dios? Súplica, petición, perdón. Ya es un momento de confrontación personal. Esta palabra siempre me confronta. ¿Ya? Estoy aquí en este momento, Dios y yo y Dios, a través de esta palabra que he leído. ¿Qué me dice a mí? Yo me puedo identificar ahí con estos discípulos que se le corrieron. Me puedo identificar con Pedro, o anhelo identificarme con los apóstoles, o le pido al Señor perdón porque muchas veces siento que su estilo de hablar es duro, su lenguaje es duro. El lenguaje de Jesús es duro. Pero prefiero este lenguaje o prefiero irme porque prefiero cuidarme ingenuamente pensando que el mundo me va a dar más. ¿Qué me hace decirle a Dios? Dios, ¿qué me dice? Puedo experimentar lo de Jesús en algún momento de mi vida, que alguno que otro se me corre, me traiciona, me calumnia. Puedo experimentar también que el Señor mismo me fortalece y me dice, si no soy yo, ¿quién más te puede alimentar? ¿Qué me hace decirle a Dios? ¿Qué le digo a Dios? ¿Dios qué me dice? ¿A qué me invita Dios con este texto? Es un poquito lo que vamos a compartir ahora más tarde cuando abramos las líneas telefónicas. Este texto que he leído, ¿qué me invita? Dios, ¿qué me invita a partir de este texto? ¿Qué me hace decirle a Dios? ¿Yo qué le digo? Dios, ¿qué me dice a partir de este texto? A partir de mi historia, a partir de mis circunstancias personales, a partir de lo que yo he bebido y he alimentado mi vida. Y me sumerjo en ese texto. Y siento que estoy yo con Jesús y con sus apóstoles. Y puedo sentir también a los discípulos que toman distancia de Él y desde ese momento deciden no seguirlo más. Y me siento ahí como en la mitad donde está Jesús, en la mitad sus discípulos que se van y los apóstoles en el otro lado. ¿Yo dónde estoy? Y también siento que Jesús me mira y esas palabras que le hace a sus apóstoles también me las hace a mí. ¿Y tú también te quieres ir? ¿Qué le digo yo? ¿Cuántas veces en mi vida he tomado la actitud de los discípulos diciendo, esto es muy duro, mejor no? ¿O sale de mi corazón un profundo y rotundo sí? Mi experiencia es que cada vez que me voy a beber de otras fuentes, de otros alimentos, no experimento la paz y la tranquilidad que me da alimentarme
de ti mismo, Jesús. Soy capaz hoy de sumergirme en esta palabra que me da vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos del canal Cristovisión, hemos hecho un ejercicio pequeñito de Lectio Divina. No es un ejercicio larguísimo. Un ejercicio largo pues requerirá más tiempo, ¿cierto? Pero tú lo puedes hacer a lo largo de la semana. Uno lo puede hacer, este texto lo lee a lo largo de la semana, lo medita, ora, se confronta con él. Esa situación, ese episodio, lo compara con ciertos episodios de la vida de uno, de su propia vida. Hace las cosas de tal manera que ese texto va terminando metiéndose en la entraña misma de mi vida y de mis decisiones. ¿Qué te dijo esta palabra? ¿Hiciste Lectio Divina? Llámanos ahora, comparte con nosotros. ¿Ah? Padre, mire, hice Lectio Divina, hice este texto, Dios me dijo esto, tengo esta duda, me hace decir esto a Dios, ¿ya? Es muy importante tu experiencia de la palabra. No solo que nos cuentes que oren por mí, y oren por mí, y oren por mí. Claro que sí vamos a orar, claro que sí. Pero es muy triste que en la Lectio Divina alguien llame y no diga nada de lo que hizo este texto. O sea, hicimos Lectio Divina y, Padre, muy bonito, pero rece por esta cosa que tengo urgente. No. A ver. Pongámosle al asunto dirección, ¿cierto? Es decir, no, primero, ¿qué te dijo esta palabra? Y luego sí, vamos a orar por ti. Entonces, ojalá nos llames 747-0710, 747-0710 u otra línea de las que va pasando ahí. Ahora tenemos aquí a Karen desde Bogotá. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Padre. Bien, gracias en el amor de Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Cuénteme, Karen. Padre, me encanta el taller de oración. Hace 5 meses, pues, atraveso por momentos difíciles, pero he aprendido mucho de usted. Qué bueno. Leo el libro divino hace un buen tiempo y sí he podido realmente entender que primero hay que leerlo con mucha calma, no leerlo y tratar de entender en la primera instancia porque es muy, muy difícil. Sí, cierto. Hoy en el texto que leímos entendí que debo tener paciencia, que en Dios está la verdadera palabra que yo estoy buscando, que su Espíritu es el que me va a dar la vida que yo estoy buscando, que no debo angustiarme porque la carne y lo que está alrededor mío, todas las cosas que me hacen daño o las críticas que no son constructivas para mí, quizás es la explicación a todo lo que me sucede y no ha dejado que yo despierte y supere todas estas dificultades que tengo. Ah, qué lindo. Muchas gracias, Karen. La quiero mucho. Gracias por su testimonio, por lo que la palabra hizo en usted en este momento. Cierto. Bonito, sí. Es así. Sí. Jesús le está diciendo, ustedes se van, pero no se hagan ilusiones que el mundo les va a dar esto. El Espíritu es el que da vida. La carne, si ustedes se van porque les dije esto, ni se hagan ilusiones que allá afuera sí van a encontrar la felicidad y la solución a los problemas. Muy lindo. Muchas gracias, Karen. Lady desde Bogotá. Hola, Lady. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lady. ¿Aló? Buenos días, Padre. Cuénteme, Lady. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Padre, muy bonita la Lectio Divina del día de hoy. Padre, ¿aló? Sí, la estoy escuchando. Cuénteme. Padre, pues a mí me pareció que, yo lo entendí en la parte me gustó mucho lo que dijo Simón Pedro. Escuche, solo por el teléfono, porque es que si no, usted retorna la voz y nos demoramos más. Solo el teléfono. Bájale el volumen al televisor, solo el teléfono. Lo que dijo Simón Pedro, en donde él se queda, es como la fe que él tiene al quedarse
al lado de mi Dios. Creo que a mí me pasaría igual, porque he recibido muchas bendiciones de mi papito Dios. Mi familia goza de buena salud, gracias a Dios, mi esposo, mis hijos, y pues en especial la bendición de haber encontrado el canal Cristovisión, que ya llevo tiempito con el taller de oración y para mí ha sido muy bueno. Eso me dejó la lección divina en el día de hoy, Padre. Muchas gracias, Lady, la quiero mucho. Gracias por participar y por hacerla en su historia, en su vida, identificarse, eso está muy bien. Yo me agarro de aquí. O sea, el texto me va llevando, el espíritu me va llevando y me detengo aquí. Y si me detengo aquí, ahí me quedo profundizando. Eso me parece muy bien. William, desde Bogotá. Hola, William, ¿qué tal? Hola, Padre Ramón, buenos días. Buenos días. No, Padre Ramón, como siempre, la lección divina, pues de mucha pedagogía, de mucha enseñanza, y pues gracias a Dios está usted para irnos llevando por el aprendizaje de la palabra de Dios. Gracias. Y en mi caso particular, hoy de la lección divina, pues no es que pienso, es para mi caso, no es que dude ni pierdo la fe en nuestro Señor, pero a veces uno, como los discípulos, se aparta porque en ese momento no le conviene la ley de Dios, no le conviene sus palabras, la gente que si hace eso, pues deja de hacer otras cosas que lo tientan a uno, y en ese momento hace como ese alto y trata de apartarse, pero no, realmente se da uno cuenta que el equivocado es uno, ¿no? Muy bien. Y pues Padre Ramón, para pedirle sus oraciones por un trabajito que he estado detrás de eso hace mucho tiempo y ojalá se me dé. Claro, claro que sí, claro que sí. Mire, seguramente le va a salir, claro que sí. Importante esto, William. Muchas gracias, lo quiero mucho, gracias por participar. Mire, esto es importante, ¿sí? En mi historia, en mi vida. Esta palabra, eso que están haciendo ustedes, primero alimenta también la fe de tantos que estamos haciendo Lección Divina. Y toca mi vida y mi historia. Y cuando toca mi vida y mi historia, Dios nos bendice. Eso tenga la seguridad. Doris, desde Bogotá también. Hola, Doris, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Padre. Buenos días. Para darle gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocer este canal y a través suyo a aprender a orar, porque yo no sabía, leía la Biblia pero no la entendía, y eso para mí ha sido muy importante. Y lo otro, me estoy como tan feliz y tan alegre que he encontrado una respuesta en la lectura que usted dio. Ajá. Porque yo he sido una mujer muy calumniada y muy injuriada, y mucha gente me ha abandonado, a pesar de que no he hecho, creo yo, mal contra nadie, porque soy una mujer creyente, pero la fortaleza y el amor en Cristo me ha dado toda esa fe. Y hoy con esta lectura lo único que le doy gracias a Dios y a usted es porque fortalezco lo que he venido haciendo toda mi vida. Entre más sufro y entre más me han calumniado, más me apego a Jesús, y más digo, si no fuera por Él yo no podría sentir ni vivir ni seguir adelante con mis hijos. Y Padre, yo le pido encarecidamente que me dé un consejo que hago, porque tengo 2 personas que me han perseguido desde hace muchos años y solo me calumnian, y donde yo voy, donde yo trabajo, donde yo hago algo, me hacen quedar mal. Sí, mija, mire, esta palabra tiene un poquito de eso, ¿no? Esta palabra que hemos leído hoy, que es el Evangelio del próximo domingo, tiene esa realidad, ¿sí? No siempre uno diría, después de que Jesús hizo este milagro de 5.000 panes a todo el mundo, y que dice el texto que la gente lo buscaba, pues Jesús fue muy honesto, ¿no? Jesús no fue un farsante. Dijo, no, pues esto me están buscando, ahora les ofrezco casa, carro y beca, y vengan para acá todos, y venga, y aprovechemos que somos hartos y nos tomamos esta Jerusalén y acabamos con todo el mundo y hacemos todo, y no se preocupen conmigo, las cosas van a estar bien. No, sino que Jesús siempre es la verdad, ¿no? Él es la verdad, yo soy la verdad. Entonces los llevó a que se dieran cuenta qué es lo principal. Y los llevó a la raíz fundamental de todo. Si se alimentan de mí, les va bien. Si no se alimentan de mí, se van a alimentar del mundo, pues ya ustedes son libres de alimentarse del mundo. Entonces, en la vida nuestra siempre veremos que hay gente que se alimenta del mundo, de los criterios del mundo. Y los criterios del mundo son estos: poder, calumnia, venganza, intriga, ¿sí? Confusión. Eso que hace la gente, que se conspira, que se reúne a puerta cerrada a mirar cómo acabamos con el jefe, cómo acabamos con el político, cómo acabamos con el otro.
esas cosas son alimentarse del mundo. Y somos creyentes y vivimos en este mundo. Y eso siempre estará. Siempre, 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 siempre. Pero Jesús dice, ustedes no son de este mundo. ¿Sí? Por eso hoy cuando muchos de sus discípulos se van, lo primero que les dice es, ojo, la carne es débil, el espíritu es el que da vida. Ojo, no se alimenten de eso, porque eso nunca trae cosas buenas. Aliméntense de mí. Entonces, mi hija, lo más importante es que usted se alimente del Señor, ¿cierto? No se alimenta de Dios, de Él. Yo me alimento de ti, Señor. Entonces, como mi alimento eres tú, no voy a alimentar rencores, no voy a alimentar venganzas, no voy a alimentar las cosas que hace todo el mundo, los que beben del mundo, ¿sí? Lo bajo. Usted es amigo mío, si es amigo mío, le va bien, si no es amigo mío, le va mal. No, no. Eso nos coloca esta palabra. En el fondo, este discurso del pan de vida es, mire, usted verá, si se alimenta del mundo, pues sí, hay gente que vive alimentándose del mundo, de intrigas, de esas cosas. Pero tú eres creyente, y como tú eres creyente, no le juegues a eso. Todos los días, Dios bendiga. Dios bendiga a este adversario. Dios bendiga a esta persona que me hace la vida cuadritos. Dios la bendiga. Esa es la manera de decir, yo me alimento. Mi fuente de alimentación es algo que sí es eterno, no es carne. La carne, como la carne, vaya, coja un pedazo de carne y déjelo un rato, eso se pudre, la carne se pudre. El espíritu da vida. Entonces esa certeza no la abandones. La quiero mucho. Gilma, desde Bogotá, la última llamada. Gilma. Padre, buenos días. ¿Qué tal, Gilma? ¿Cómo está? Bien, gracias, Padre. Llevo 7 años de casada. He pasado por muchas angustias desde que me casé. Desde mi corazón siempre he buscado Dios. Me ha dicho Dios, haga mucha oración. Una personita me hizo mucho daño. En un comienzo pensé vengarme, pensé odiarla. Me metí mucho en la Eucaristía, en leer la Santa Biblia, siempre pidiéndole a Dios, ayúdeme. Llevo 7 años en lo mismo, y entre más hago oración, más como que las cosas no se me dan, un empleo que siempre he querido, más se aleja de mí. Y ahí me siento como en la palabra, ¿te quieres ir? No, sigo en la lucha, sigo orando, sigo pidiendo. Se me presentan cosas, soy casada, sé que el adulterio no es conmigo. Desde que soy casada le prometí a Dios, no. Se me presentan oportunidades y ahí es cuando me dice, ¿te quieres ir? Yo no, y lucho, y digo, Dios, no me voy a salir porque estoy contigo. Aunque las cosas no se me han dado, pero miro como esa luz que me dice, sigue luchando, ore por tus amigos, por la gente de la calle, por el que no conoces. Y ahí es cuando me identifico, que cuando veo que las cosas a mí no me salen, y ahí me siento cuando me dice, ¿te quieres ir? Y digo yo en mi corazón, no me quiero ir, porque sé que Dios es grande y misericordioso. Y no es que espere cosas grandes, espero un galardón, pero este galardón que sea la vida eterna. Sí, usted lo dijo al final, ¿no? Unas veces nosotros por el camino nos vamos entreteniendo en muchas cositas, pensamos que ellas son definitivas, y si no se nos dan, nos molesta, nos maluquea que las cosas no se nos den como queremos. Quiero este carrito, quiero este puestico, quiero esta cosita, y no nos sale. Pero esto lo que usted dijo al final es la respuesta. En el fondo lo más importante es la vida eterna, lo más importante es el alimento que Jesús me dé. Y muchas veces las cosas no me salen y solo con el tiempo uno se dará cuenta que es mejor que no hubiesen salido. Es mejor que no hubiesen salido. Eso solo se da cuenta uno con el tiempo. Ay, yo quiero esto, ay, no salió. Solo por ahí después de un tiempo uno dice, mejor que no salió. Y de pronto eso me ayuda más a acercarme a descubrir que Él es mi alimento, Jesús es mi alimento. Bien, fue maravillosa la lección divina de hoy. Espero que sigan trabajando ese texto. No se queden ahí, sino sigan trabajándolo el texto. De tal manera que cuando lleguen el domingo a la celebración de la Eucaristía, pues la homilía del sacerdote, la reflexión que ustedes han hecho, hace que profundicen mucho más en la celebración de la Eucaristía del domingo y de la oración, por supuesto.
Señor Todopoderoso los bendiga, los acompañe, los llene de paz. Señor Todopoderoso sea su alimento. Él, que es el único que tiene palabras de vida eterna, los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.